Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola, amada iglesia, buenos días. Gracias por estar ahí cumpliendo una cita más con nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque donde tú llegas cambias y transformas. Donde tú llegas, mi Señor, tú sacas de la oscuridad a la luz. Por eso hoy te pedimos que nos regales ese mensaje para que vayamos alimentando a través y mediante tu palabra y tu presencia en nuestras vidas, demos esos frutos, que alimentemos nuestro espíritu para dar ese fruto que tú quieres que demos. Gracias, Señor, porque eres tú quien alimentas nuestro espíritu mediante tu palabra, y tu presencia en nosotros nos recuerda tu palabra, Señor, para llevarla a la práctica. Y por eso te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en este día una vez más. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, iglesia, vamos a leer hoy. Recuerde que estamos trabajando Mateo 23 y hoy vamos a leer del 29 al 36. Acompáñenme en la lectura, por favor. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, camadas de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo le voy a enviar profetas, sabios y maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y les perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Bueno, comencemos. El Señor vuelve y les dice, ay de ustedes, una advertencia, un llamado les hace el Señor otra vez. Y les habla fuerte, a ver si ellos reaccionan inclusive. Pero ¿qué pasa? Ellos han endurecido su corazón y son tan falsos que dicen, y el Señor les dice, les recuerda lo que les ha escuchado decir, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos, conmemorando la muerte de aquellas personas que sus antepasados obviamente les quitaron la vida a esos profetas. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices. Y realmente lo que ellos estaban y estuvieron tramando desde que el Señor Jesús hizo público su ministerio, en donde Él llamaba al arrepentimiento, y en donde Él empezó a hacer milagros y señales, y en donde Él empezó a compartir todo lo que el Padre le decía, lo que ellos quisieron fue empezar a aprenderlo para matarlo. Por eso el Señor les dice, ¿por qué no terminan? ¿Por qué una vez por todas? Vale, completen, versículo 32, completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. El Señor ya sabía, porque el Señor conoce los pensamientos de las personas. Recuerden que Jesús es Dios y Él conoce un pensamiento antes de que llegue a nuestra mente, Él ya lo conoce. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, es todopoderoso, omnipresente, está en todos lados, Él lo llena todo porque Él es la luz. Ahora, Él le dice a esta gente, porque sabe lo que están pensando, pues completen de una vez por todos, y por eso los trata así. En el versículo 33 le dice, serpientes, camadas de víboras,
¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Porque claramente ellos no querían tener un encuentro personal de amor con Jesús. Rechazaron a Jesús, lo estaban rechazando y lo que querían era matarlo. ¿Por qué? Porque ellos veían era una amenaza en Jesús, en el negocio que ellos tenían, en que ellos no querían que nadie les quitara a ellos sus posiciones, la autoridad que ellos ejercían sobre ese pueblo. Cuando algo así es, entre comillas y subrayado, la autoridad, la posición, y ellos se habían olvidado de predicar la palabra de Dios conforme el Señor la había inspirado, y simplemente lo que predicaban era una religiosidad, una religión que el Señor aborrece, y por eso les habla de esa manera tan fuerte. Y él dice, por eso le voy a enviar profetas. Mire, ellos inclusive mataron a Juan el Bautista y querían hacer lo mismo con él. Y vemos a través de la historia, la Biblia nos narra cómo efectivamente se cumplió lo que el Señor Jesús dice. Él envió otros profetas. ¿Quiénes eran? Esos apóstoles. ¿Qué es un profeta? El que va y da el mensaje de la palabra de Dios. A veces uno no es muy popular al decir que dice la palabra de Dios. Ahora, si bien es cierto, yo tengo que esforzarme en ser un hacedor de la palabra de Dios, así como tú que eres oidor de la palabra de Dios. Tienen que verse los frutos. Ustedes y yo podemos pensar, y bueno, siquiera que nosotros no hemos matado a nadie como esos judíos tremendos que mataron a los profetas. Es más, mataron a nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero leerles Primera de Juan y voy a leerles el capítulo 3 y voy a leerles desde el versículo 11. Pongamos y prestemos atención acá a este texto bíblico con mucha, pero con mucho, de verdad, dedicación. Escuchemos este texto bíblico con mucha atención. Dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Estoy leyendo primera de Juan 3:11. Y ese amor es un amor genuino, conforme a la voluntad de Dios, no un amor buscando beneficio o por conveniencia, o porque claro, como tú y yo no vamos a amar a nuestros hijos, a la esposa, al esposo, y qué hay de aquellos que no nos hacen el bien, qué hay de aquellos que, por decir algo, nos caen gordos, nos fastidian, ¿no? Pero voy a leer el versículo 12. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. A veces no nos gusta que nos digan la verdad. Y lo importante es esa verdad que sea la palabra de Dios. Pero claramente tenemos que tener cuidado. No podemos decirla de una manera agresiva, que espantemos a la gente. Pero el decir la verdad es decirle a la gente, mira, no creo que estés en lo correcto. No creo que es por ahí. No tomes atajos. Tómate tu tiempo. Vaya dando paso a paso en la vida. No te afanes por llevar una relación de pareja simplemente basada en la sexualidad o en lo que los ojos ven, que muy acuerpado, que muy bonito, que muy pinta, que me dice cosas bonitas, o porque las ves muy voluptuosa, muy bonita, y es lo que tú deseas y lo que tú quieras, sino qué hay en el corazón de las personas. Yo les propongo que estos evangelios que nos está hablando el Señor, de sepulcros blanqueados, de que miramos lo externo, pero no miramos el corazón, lo traigamos a la práctica en nuestra vida diaria. Ejemplo como eso que les acabé de decir, que no tomemos decisiones por lo que vemos, sino que conozcamos bien y pasemos un tiempo en la palabra de Dios y Él nos va a guiar a tomar las decisiones correctas. Siempre hay una oportunidad para corregir. Ay de ustedes, dice el Señor, o sea, de nosotros, refiriéndose a los fariseos, pero permítanme que nosotros de ahí saquemos buenas enseñanzas para nuestra vida, no obligando el texto, sino llevándolo de verdad, genuinamente lo que el Señor está enseñando. Y dice, sigo leyendo el versículo 12, no seamos como Caín que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos.
El que no ama permanece en la muerte. Entonces, ¿se trata de qué? De obedecer a Dios. Dios dice que debemos amarnos, pero Él nos da un primer mandamiento primero, que lo amamos a Él con todo, que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, es tener presente la palabra de Dios para nuestras vidas. Dice en la palabra de Dios, versículo 15, recuerden, primera de Juan, capítulo 3, estoy en el versículo 15, dice, todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Mire, en la ley la gente tenía que consumar ese pecado. En la gracia, con solo en nuestro ser interior, odiar a una persona, estamos faltándole a Dios. A Dios no le gusta eso. Imagínense que el Señor combatió esta hipocresía de esta gente religiosa de la época. Nosotros no caigamos en religiosidad, sino que más bien vivamos en una genuina, sincera relación con Dios. El Señor dice que debemos dejar el odio, la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, nos lleva a ese fruto que se llama falta de perdón. Y en un cristiano, en un hombre, en una mujer que dice creer en Dios, tiene que pasar al siguiente paso, creerle. Es decir, Dios dice en su palabra que nosotros debemos hacer las cosas precisamente como leemos en Él, que no está bien que nosotros vivamos en contiendas, en peleas, en amarguras, en falta de perdón. Tampoco sigamos el desenfreno que el mundo quiere o que el mundo te ofrece, o que inclusive pueden bombardear nuestra mente con malos pensamientos, invitaciones que nada tienen que ver para un cristiano que vive en la luz, para un hombre y una mujer que dice que cree en Dios. Dios es luz, recuerde que ayer lo vimos. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con las obras de la oscuridad. Y las obras de la oscuridad es todo eso que daña tu corazón y que lo vuelve como un sepulcro blanqueado, lleno de gusanos, lleno de perdición. Perdónenme las expresiones estas, pero como conocedor de la palabra de Dios, que no solamente debo predicarla, sino también tenerla en cuenta precisamente y claramente para cada día yo procurar vivirla y poderla transmitir a ustedes, pero tengo que hacerla de una manera clara. Pero recuerden, el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, no es el hombre. Entonces, no pongan los ojos en este servidor. Claramente tengo que esforzarme en vivir la palabra de Dios, pero el mensaje está para que ustedes y yo lo vivamos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú lo que quieres es limpiar nuestros corazones y tú lo haces a través de tu palabra. Que una vez tú lo vas limpiando, nosotros cuidemos ese corazón, Señor, y que no permitamos, Señor, que vuelvan a entrar gusanos a nuestros corazones, que nos conviertan en sepulcros blanqueados, sino por el contrario, Señor, que cada día que escuchamos estos mensajes que tú nos das, que cada vez que abrimos la Biblia, la leemos, que entendamos que la fe es por el oír y por oír tu palabra, pero tú también nos dices que debemos de llevarla a la práctica. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a lograrlos. Gracias por el mensaje, gracias por lo que estás haciendo en nosotros y que de verdad seamos verdaderos hijos tuyos, que nos dejamos limpiar desde nuestro ser interior para que nuestra vida sea mejor y seamos de bendiciones para todos los que están a nuestro alrededor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Iglesia, ya saben, no dejemos que nuestro corazón o siga contaminado o siga contaminándose, sino por el contrario, pongamos ese blindaje en nuestro corazón y es mediante la fe en la palabra de Dios. Dios lo dice, nosotros lo creemos y vamos a vivirlo. Buen reto para hoy. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.